Caballeros, vamos a recibir a nuestro primer invitado, Diego Kraves, ya está en línea. Le vamos a pedir a Elmo, el modelo, que lo presente y arranquemos con la conversación con Diego. Adelante, Elmo. Bueno, gracias. Bueno, Diego Kraves es el jefe de gabinete del municipio de Lanús y es quien está a cargo de la seguridad del municipio. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bienvenido a Espacio Republicano. Destraba micrófono nomás, Diego, y adelante. ¿Cómo estás? ¿Se destrabó? Ahora sí. ¿Qué tal? Está. Buenas ¿Qué tal, noches. Diego? Ahora ¿Cómo sí. estás? ¿Todo bien? Disculpen mi impericia. Soy nuevo en este tipo de diálogo así. Ningún problema. Hemos desvirgado a varios ya. A unos cuantos acá. Bueno, me alegro. Bueno, primero muchas gracias por participar de Espacio Republicano. Bueno, varios temas. Quería arrancar por todo esto que tenemos, planes sociales por doquier, piquetes, mangueo permanente. ¿Qué lectura haces de toda esta situación, de este kraken que crearon con tantos planes? Mirá, nosotros, tenemos una dificultad gigante en Argentina, ¿no? Sobre todo con un tipo de plan que es el potenciar trabajo, que es un plan que básicamente nadie termina de darle, digamos, de ponerle el cascabel al gato, ¿no? Porque es un plan que fue cambiando de nombre a lo largo de los años y que nunca terminó siendo como un modelo, digamos, de reinserción laboral. Y estaba pensado inicialmente como un modelo de reinserción laboral cuando era Argentina Trabaja, Argentina Hace, etc. Y hoy tenemos 1.200.000 planes que realmente nadie sabe con certeza qué hacen la mayoría de estos planes, que tienen aparte una intermediación, un gerenciamiento por parte de las organizaciones sociales en la mayoría de los casos, porque son los que tienen el mayor número, digamos, de beneficiarios a cargo, como comunidades ejecutoras, y los municipios y las provincias, que tienen un pequeño número, son los que más o menos le dan alguna lógica relacionada con la reinserción laboral. El resto es como muy difícil de saber qué hacen. Por ejemplo, hay organizaciones que certifican hasta 50 personas como parte de el hacer de un comedor en un barrio vulnerable, ¿no? Y la verdad que cuando uno va al barrio vulnerable, obviamente que un comedor no le atienden más de 4 personas, puede haber en 2 turnos, puede haber 8 personas, ahora 50 personas es imposible. Entonces, hay una ficción ahí con el tema de las actividades, de que en realidad hay un trabajo, de que en realidad hay un beneficio para el barrio, etcétera, que es, la verdad que es falso para el Estado, es falso para el beneficiario, y es, digamos, falso como modelo de país, pensando en que nosotros, si nos pensamos como una Argentina integrada a partir del trabajo, es todo lo contrario al planteo de estos planes sociales, ¿no? Completamente, aparte, inmanejable, incomprobable lo que los tipos plantean. Ahora, ¿y cómo arrancarías a ordenar eso? Mira, yo lo primero que haría, honestamente, es eliminar la intermediación. Me parece que la intermediación tenía una lógica porque el reclamo inicial, cuando la gente se va organizando, bueno, obviamente puede ser no, deriva en distintos tipos de organizaciones sociales, políticas, etcétera. Ahora, eso es inicialmente. Ahora, cuando el Estado ya es quien, digamos, controla la situación y da los planes, o sea, ya no es que la organización le arrancó al Estado, sino que el Estado le da a la gente, me parece que la intermediación no tiene ninguna razón de ser. Con lo cual, lo primero que haría es terminar definitivamente con la intermediación de las organizaciones sociales, que aparte provocan en la práctica una serie de situaciones que son muy, pero muy perversas, que no son solamente el tema de cuando le sacan a un beneficiario parte de su plan, parte de su plata. Hay otras situaciones que se van dando que solamente se ven cuando vos vas al territorio. ¿Qué pasa en el territorio? En el territorio no es que el movimiento Evita, para dar un nombre, no lo digo solamente por ello, pero no es que el movimiento Evita maneja el plan del beneficiario desde la oficina de Pérsico en Capital, que es el jefe del movimiento Evita. No, para llegar al beneficiario final hay una serie de intermediarios en el medio de la propia organización. Entonces, ¿quién termina siendo el último intermediario? El puntero del barrio. El puntero del barrio por ahí te maneja 50 planes, que son 50 altas, 50 bajas. Y le dice a este vecino, vos tenés el alta, vos no la tenés. Y aparte le dice a otro vecino, vos laburás 3 horas, pero vos laburás, no laburás nunca porque sos mi amigo. Y entonces empieza a haber
una desconexión entre la lógica de organización social. Me refiero acá no con las organizaciones sociales, sino cómo debe organizarse el Estado, cómo debe organizarse un barrio, y lo que termina pasando, donde resulta que hay un mini virrey en el barrio que te dice quién cobra tal plata, quién no la cobra, quién trabaja, quién no trabaja, y la verdad que no es nadie, es un puntero. Entonces eso hay que terminarlo, pero definitivamente. Y aparte, también, y digámoslo con todas las letras, eso que vos trabajás, vos no trabajás, o vos trabajás tantas horas, o vos no trabajás tantas horas, es una parte del problema. La otra parte es cuando agarran y directamente le chupan, le sacan el 50%, el Sí, 40%, una el extorsión, 50%. literalmente. Ahora, ¿y cómo lo resolverías? Ok, vos sacás la intermediación. ¿Y quién se encarga de distribuir Yo la, se la lo doy guita? yo se lo daría a los municipios. Yo se lo daría a los municipios. Se lo daría a los municipios. ¿Con qué lógica? Con cumplir tareas que le sirvan a la comunidad, al municipio que corresponda. Por Ahora, ejemplo, Diego, pero espera, ¿eso no es un arma de doble filo? mira, todas Porque, las armas, déjame que te diga algo, porque yo sabía que sí, iba a venir esa repregunta y me la sí, sí, tenía sí. estudiada la respuesta. Me tenía estudiada la respuesta. Entonces, No dejá, estaba pactado esto, que la no, gente... Creo que no, estábamos todos porque, para hacer esa repregunta, perdón. Obvio. no, pero mira, fíjate una cosa que es interesante. Vos decís, yo le daría los planes para que los maneje Espinosa, y yo te diría, Y, ojo, que no. Ahora, se los daría a Grindetti y te diría, ojo, que sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, digamos, vos no podés decidir en función de la persona que está momentáneamente en el cargo. Tenés que buscar una política pública que vos pienses que en el tiempo las cuestiones que la van a desvirtuar se van a corregir. Entonces, vos no podés pensar la política pública, no darle, por ejemplo, para darte un ejemplo, salir de los planes sociales. Vamos a las obras de educación, suponete. Las obras de educación que hace el municipio de Lanús salen todas rapidísimo y se hacen todas bien. Las obras que tiene la provincia tardan mucho más tiempo y a veces es más difícil de que salgan todo lo bien que deberían salir. ¿Por qué? Porque el municipio controla de una forma más cercana, porque el municipio contrata más rápido, por un montón de cuestiones que hacen que la descentralización del área de obras de educación funcione mejor. Las salas de salud en el municipio de Lanús funcionan mucho mejor que el Hospital Evita. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos porque haya siempre un médico en la sala, porque haya un enfermero, porque el examen funcione. La seguridad de la policía sí. local funcionaba, tenía una estadística 100% superior a la policía bonaerense cuando la manejábamos nosotros. ¿Por qué? Y porque estábamos todo el tiempo atrás, estaba equipada, le dábamos bola, Ahí te entiendo, la es cierto que... capacitábamos. No, está bien, ahí te entiendo porque es cierto que ustedes tienen el trato directo. Vos bien planteabas que tenés que pensar en cosas a largo plazo y no en un intendente puntual. Ahora, vamos al caso de La Matanza, que sabemos que gobiernan siempre los mismos. Digo, darle el manejo de planes es un poquito como alimentar un gremlin después de la medianoche. Entonces, ahí es donde no me termina de cerrar la idea, ¿comprendés? Sí, yo te entiendo y te diría que no solo lo entiendo, o sea, me parece como el razonamiento me parece más que correcto, pero yo te diría lo siguiente, nosotros nos tendríamos que preocupar no porque, digamos, se lo damos a este o a este intendente, sino la política pública y pensar que ese intendente de La Matanza no debería, o sea, no deberíamos dar La Matanza como un lugar perdido todo el tiempo. Esto me parece por ahí interesante para discutir, si querés, lo pongo sobre la mesa, que es, nosotros damos por hecho de que no podemos ganar La Matanza, entonces no tenemos que darle herramienta a los municipios. Yo te diría lo contrario, no tenemos que pensar cuáles son las herramientas con las que contamos para poder ganar La Matanza, para tener un intendente que sea realmente, que represente los intereses de todos los vecinos, pensando en una matanza pujante. Y eso me parece que nos va a dar otra lógica de pensamiento. Por eso yo no comparto la idea como que solamente podemos manejar las cuestiones públicas cuando tenemos gente que nos gusta más o nos gusta menos. Me parece que hay que tratar en los lugares donde no nos gusta quienes nos gobiernan de armar estrategias inteligentes para ganarles. Y yo creo que la matanza Sí, sí, comparto. que se puede ganar, que se le puede ganar a Espinosa. Ahora, ¿le vamos a ganar con la misma lógica de construcción política que hicimos hasta acá? Y te diría que no, que es imposible. Ahora, si nos damos otra estrategia, si lo pensamos distinto, si tenemos otra inserción territorial, si no damos como no pasamos a fondo perdido González Catán, La Ferrere, Virrey del Pino,
etcétera. Bueno, ahí tendríamos otro tipo de discusión. Me parece que por ahí va más la cosa que por darle espinoso o no darle espinoso. Sí. Diego, Facundo Landívar, ¿cómo estás? Facundo, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Sí, muy bien, gracias. Me alegro. Diego, más allá de los temas de los planes, me parece que el gran problema que hoy atraviesa todo el conurbano y toda la zona es el tema de la seguridad, que es donde vos sos más fuerte. Hoy dijiste una cosa, vi un tuit tuyo pasar por ahí que estabas muy caliente porque habían atrapado a un tipo que había robado otra vez y dijiste algo así como, estamos hartos de tener chorros y que la justicia los largue en cuestión de horas, no podemos seguir así. ¿Cómo se sigue con esto? Porque los esfuerzos que hacen muchos los municipios, creo que Lanús es uno de los que tiene mejores índices, choca después con una justicia permisiva. ¿Hay alguna forma de frenar esto o esto va a ser así forever? Yo creo que la justicia, primero que nada, me gustaría compartir con ustedes que el tema de seguridad en el conurbano sigue caliente y sigue difícil, y Lanús no es la excepción a eso. Nosotros tenemos por ahí mejores índices que otros municipios, pero no dejan de ser malos índices. Eso también hay que decirlo porque no es que estamos en un lugar que es la panacea. Y hemos sufrido, y esto también me gustaría compartirlo, durante la pandemia y pospandemia, una serie de delitos que son para mí gravísimos, que son tremendos, y a mí me provocan un odio fenomenal, que son las entraderas en la casa de los abuelos. Nosotros, a partir de la pandemia, sufrimos una cantidad enorme de estos delitos. Y hemos trabajado junto con la Policía Bonaerense y las Fiscalías para desbaratar bandas, y sin embargo este delito se repite y se repite porque el delincuente, para mí, o sea, como yo lo interpreto, y es mi interpretación, y por ahí alguno se enojará, pero el delincuente siente de alguna manera que se puede aprovechar del más débil, que la consecuencia de sus actos no va a tener, digamos, ni en el peor de los casos, ni aunque sea condenado, una pena muy larga, que puede volver, que va a volver siempre al mismo lugar. Entonces, hay una sensación de cierta impunidad cuando la justicia responde todo el tiempo como puerta giratoria. Entonces después aparecen estas cosas donde al delincuente no le importa si se mete en la casa de un viejo y lo termina matando, al delincuente no le importa si se tirotea con un policía, como nos pasó ayer, que se tirotearon a las 10 de la mañana, se tirotearon en un paseo de una villa con un policía nuestro. Entonces, son esas cosas donde la justicia, más allá de los casos puntuales, que yo estaba muy enojado con este de el que roba locales Sí, había robado una heladería, creo también, ¿no? que estaba enojadísimo yo con el ladrón de locales gastronómicos. Acá me parece que hay como cuando la justicia toma ese cariz, hay una sensación, primero de desasosiego, de que no tenemos defensa los vecinos comunes. Después hay una cuestión de impunidad que siente el chorro, de que puede hacer cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa Claro. empieza a crecer el nivel de violencia, empiezan a ser más jugados. Entonces, no es un tema menor cuando discutimos esta cuestión de la puerta giratoria, que a veces queda como un modelo de, digamos, ya pasó a ser medio cliché, ¿viste? Discutimos la puerta giratoria. A ver, en la práctica, cuando vos tenés un tipo que te lo largan al ratito, no es que se pone un parripollo, va y hace la misma cosa, y por ahí lo hace con más impunidad y con más violencia. Entonces, no son temas menores. Tampoco lo que transmite la justicia cuando deja este tipo de delincuentes sueltos. Me parece que hay que ponerle el ojo, y creo que ahí hay una discusión para dar, me parece muy fuerte también con todos los sectores de la política, porque yo creo que ahí sí hay sectores de la política que tienen una visión más, digamos, relacionada con este falso garantismo que tiene con la impunidad, y otra que tiene una visión más relacionada con la realidad del vecindario conurbano, que es que el delincuente urbano no está para compartir la vida en sociedad con el resto de los vecinos. Diego, te llevo, ya que hablamos de temas políticos, vayamos por esa parte. Cuando asumió el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires y llega Berni a seguridad, uno suponía que iba a tener como una relación mucho más fluida, tal vez con ustedes, que buscaban salir de este falso garantismo, como decís, para tener una seguridad mucho más activa o más cercana al vecino o con mejores resultados para el vecino. ¿Vos sentís que desde Berni o desde el gobierno provincial acompañan este tipo de cosas o están jugando un juego totalmente distinto de la interna? Yo creo que hay un... Mira, es difícil a ver, voy a tratar de ser lo más concreto con la respuesta para no irme por las ramas, pero yo te diría lo siguiente, que más allá de Berni o no Berni, pasan dos cosas, ¿no? Hay una primera que es una cuestión que es de índole práctica, de índole fáctica, que es que es engañoso
para cualquiera que lo piense razonablemente, que uno pueda manejar la seguridad de lo que es el conurbano bonaerense hoy desde La Plata. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué puede saber hoy el ministro? No importa que sea Berni, Crave, Ritondo o cualquiera de lo que pasa, no sé, en Lanús Quinta, que es Villa Diamante, o en Loma Séptima, que es Villa Centenario, o la comisaría de Virrey del Pino, desde La Plata, en un cotidiano. Es muy difícil. O sea, la seguridad por cómo es la provincia, por cómo está, digamos, los índices de violencia del conurbano, necesita un esquema de descentralización. Que eso requiere una discusión muy importante entre la provincia, los intendentes y la policía. Y la policía tiene que ser conducida por la política. El otro problema, que es una falacia, es que Berni en la práctica pueda conducir a esos oficiales de tan lejos, porque la policía cuando la dejas un poco suelta, no tiende a arriesgarse mucho en el mejor de los casos o a hacer alguna cosa desvaliosa en el peor de los casos. Entonces, si vos querés que tenga una dirección, que es el combate del delito, tenés que tener al poder político siguiéndola de cerca, dándole instrucciones, capacitándola, guiándola, y eso requiere descentralizar. Y requiere una descentralización muy importante que hoy obviamente no está planteando el ministro Berni. Y lo otro que requiere para que funcione la seguridad es que las posiciones políticas, el mensaje político hacia la justicia tiene que ser muy claro. Y en ese sentido, Berni tiene un mensaje y Kicillof tiene el mensaje opuesto. Kicillof, claro, el único discurso relacionado con la seguridad que dijo en estos 3 años tiene que ver con los presos, con el hacinamiento en las cárceles. Ese es un mensaje relacionado con el agresor y no con el que sufre la agresión. Entonces, ¿qué interpreta la justicia del mensaje de Kicillof? Y interpreta que están hacia un esquema en donde el preso no tiene que estar mucho tiempo preso. Eso es lo primero que interpreta. Lo segundo que interpreta es que las consecuencias políticas de no dejar o no ser punitivista no pasa nada, o sea, no hace falta que yo cumpla con darle una pena para que el tipo sacarlo de la calle, porque a nadie le importa de la política, porque el principal político de la provincia no le importa. Eso es así. Y las fuerzas de seguridad, en el mismo sentido, cuando vos le pedís desde La Plata, arriesgá, y yo soy un policía y me tengo que tirotear en Villa Zapito, y la verdad que voy a pensar 150 veces antes de estar tiroteándome cuando sé que el poder político, más allá de lo que diga Berni, no me está bancando. Entonces, muy difícil. Diego, ¿cómo te va? Captain Ayú. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te pregunto un poco por tu historia política y me llama la atención, bueno, vos en algún momento fuiste parte de algún gobierno kirchnerista anterior. En primer término, ¿qué es lo que te llevó a pasarte de este lado? Segundo, ¿por qué no hay más personas que hayan pasado lo que vos pasaste y te cambiaste? Y después, ¿por qué no existe el verbo cravetsear y sí borocotear? Es buena la última sobre todo. A ver, yo empecé a hacer política más formal en un momento de mucha ebullición de la Argentina. Nosotros, digamos, para contextualizar, ¿no? Y contar un poquito más allá de la cosa formal de qué año tal año, yo me recibí de abogado y, digamos, mi militancia más fuerte desde que me recibí de abogado había tenido que ver con ayudar a trabajadores. Primero formando cooperativas, ayudando con lo que fue el primer, digamos, un esquema de empresa que quebraba, tratar de ayudar a que continúe laburando a partir de cooperativas. Y eso me llevó, digamos, a relacionamiento político con distintos actores, algunos actores del peronismo. Yo tenía, digamos, cierta simpatía, tengo todavía cierta simpatía por algunos valores del peronismo. Y... ¿Me escuchan? Hola, sí, Diego. Tuvimos una caída, pero ya estamos volviendo, ¿eh? Qué Disculpen. desgracia, la puta madre. No, Bueno, pero esta vez no fue Twitter, ¿eh? Después se cortó acá la notebook donde estábamos transmitiendo y se terminó apagando. te dije que Pero ya estamos volviendo. había que pagar la luz y no colgarse, te lo dije. No, fue un accidente. Ahí se va a subir de nuevo Diego. Estaba muy interesante lo que iba diciendo Diego de cómo
el comienzo, primero muy bien preguntado por Captain sobre los comienzos de Diego en la política, pero me parece además la manera en que él lo iba diciendo, cómo el comienzo de la vida política de mucha gente empezó en otro lugar. Bueno, y hay evoluciones en la vida, para un lado o para el otro. Pero lógicamente. Me parece que Diego ahí hizo como un camino muy interesante. Le preguntaron duro. Sí, pero me parece que, lo decíamos recién y yo se lo dije al Captain por el WhatsApp, por nuestro WhatsApp privado, me parece que nosotros casi siempre podemos hacer preguntas duras, mientras sean respetuosas. Lo que nunca va a pasar en espacio republicano, me parece, y esto lo hablo por mí, lo hablo por todos, es que nunca le faltamos el respeto a un invitado, coincidamos con él 100 puntos o no. Sí hacemos preguntas que pueden ser más o menos. El otro día a María Eugenia Vidal se le preguntaron hasta por el contrato de la hija en el gobierno de la ciudad. O sea, no es una cosa de, ay, por Dios, qué bonita que sos, Heidi. Simplemente que se la trata de hacer de una manera educada, como somos educados y como creemos que es la república que queremos tener también. Totalmente. No, Bueno, ahí aparte estamos. la creación del verbo cravechear. El cravechear estuvo buenísimo, ¿qué es? Claro, porque, viste, Facu, que yo siempre digo que en algún momento el año que viene vamos a tener que tragar sapos de gente que se va a ir del kirchnerismo o va a hacer reflexionar o va a paracaidistas también. Pero Bueno, quizás muchachos, que cambien, ¿no? No nos olvidemos del tío Mike. A ver. Pero por eso digo, ¿por El qué tío está- Mike pasó de Pero pará, ser el jefe de bancada del Senado, o diputado, no me acuerdo, a ser candidato a vicepresidente de Macri. yo lo que digo O sea, es, ¿por qué está mal el Borocotas? Y por qué, la pregunta es, bueno, ahí está Diego. Ahí volvió Diego, sí. ahí está, después Me dejaron borocoteando en el aire. Perdón, Diego, antes que nada te leo un tuit de una mujer que dice, Sí. dijo peronismo y se cortó. Es buenísimo. Ahí, eso era la clave, mirá. No, bueno, a ver, para resumir, digamos, o sea, yo entré era una Argentina que venía, con una Argentina que se venía degradando, que era una Argentina previa y post 2001, que era una Argentina muy dura, y para mí me generó esperanza la primera etapa y una etapa previa, por cómo vivía yo la política, me generó esperanza la primera etapa del kirchnerismo, y la verdad que no me da vergüenza decirlo. Y después en el 2008 vino el conflicto del campo y al poco tiempo yo ya me fui. Esa es la realidad de mi paso. Sí, tengo raíces peronistas, a mí no me va a cambiar no me voy a pintar o no me voy a disfrazar de algo que no soy. Sí, y también me parece que uno va también conociendo y evolucionando y estudiando y trabajando y caminando, y hay cosas que uno por ahí las piensa de una manera en algún momento y no tan igual en otro momento. Qué sé yo hay momentos, la verdad que no me arrepiento ni mi paso por las empresas recuperadas, pues lo hice con mucho corazón. No me arrepiento de mi primer paso o de lo que me gustó al principio de lo que generaba al principio el kirchnerismo, y después, bueno, qué sé yo, no encontraba mi lugar, hasta que encontré un lugar y me pude volver a hacer política, me quedé actividad privada bastantes años también en el medio. No me arrepiento, creo que hice cosas que fueron mejores y cosas que hice peores, pero no me siento que haya hecho algo, bueno, salté de un lugar a otro por una conveniencia particular o por un voto, nunca lo hice. Sí, traté de estar en el lugar que me sienta cómodo. Perdón, ahí se cortó. Ahí está. No, ¿Están? está bien, sí. No sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero bueno. No, se escuchó bien, que estaba en un lugar donde estabas cómodo. Eso. Sí, se escuchó perfecto. Hasta ahí. Yo tenía una pregunta de la audiencia, Sí. que Diego habla, soy Cluny. No sé si no es tu tema puntualmente, no es tu responsabilidad, pero para ver un poco lo que opinás, ahora se me cortó y después te voy a decir el nombre de la persona que preguntaba, pero la pregunta es si no habría que hacer un censo de los extranjeros que están recibiendo planes y hacer algo con eso, digamos, decir como, bueno, no negarlo o gestionarlo de otra manera. ¿Qué pensás de este tema Mira, de los planes a los extranjeros? Hoy no hace, me parece, la diferencia, no son tanto como que eso cambia la matriz del problema de este tipo de planes. Sí, obviamente que, vos fíjate que hoy nadie, pero nadie, no sabe el ministerio, no sabe nadie en la Argentina qué hacen concretamente 1.200.000 personas. O sea, no es un chiste. Más allá de que sean extranjeros o no, hay un problema
digamos, vos para elaborar una política pública tenés que tener mínimamente, digamos, saber sobre cuál es el universo sobre el cual vos trabajás la política que querés implementar. Acá no sabés ni el universo. Imagínate lo atrasado que está la discusión de este problema. Entonces, ahí me parece que está bien, suponete que del censo salga que hay mucho extranjero, vemos, pero hoy por hoy me parece que lo principal sería, bueno, saquemos la intermediación, hagámonos cargo, veamos qué hace cada uno, asignemos trabajo y pensemos de acá a 5, de acá a 7, de acá a 10 años, cómo transformamos por lo menos una parte importante de esto en trabajo genuino. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches, Ailu te habla. ¿Cómo estás? Bien, yo te quería volver a lo que estabas hablando antes de la policía, que me interesaba. No me acuerdo la verdad los años porque con la pandemia y la cuarentena se me mezclan, pero hace un tiempo hubo un problema muy grande con la policía bonaerense donde se llegó a hacer una especie de manifestación de la policía frente a la Casa Rosada. Bueno, después se terminó arreglando, pero quedó como medio herida, digamos, la relación de la policía con el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo ves a la policía hoy? ¿La ves? O sea, dijiste un poco que no se animan a veces a actuar en ciertas cosas porque es obvio, pero ¿cómo lo ves con relación al ministerio? O sea, ¿hay una interacción entre Bernie en este caso y la policía? ¿Hay roces? ¿Cómo ves esa situación, si lo sabes? Mira, no, yo no veo que haya. Primero que la policía bonaerense hoy no es lo que era la policía bonaerense como cuerpo cuando hablábamos de la policía en la época de la maldita policía, ¿no? Eso para poner blanco sobre negro, pues si no, parece que estamos hablando de algo que no hay. Sí me parece que hay, porque esto lo veo todos los días, hay una suerte de rotura en la cadena de mando en general, o sea, como que le cuesta mucho a los superiores que los mandos inferiores acaten determinadas órdenes. Eso no tiene, digamos, que ver exclusivamente con el ministro. Me parece que cuesta mucho en esta lógica policial, digamos, que la subordinación tenga las características que debería tener en una fuerza de carácter jerárquico. Eso no se va a arreglar fácil. Hay una rota. Ahí uno se da cuenta, digamos, hay como una regla del menor esfuerzo. Vos tenés mucha gente que la tenés en calle todo el tiempo. Y cuando están en calle, digamos, la orden se imparte antes de salir a la calle. Después, si se acobachan en una esquina o si se meten adentro, como, mirá, nosotros tenemos situaciones que son insólitas, pero, por ejemplo, te digo, lo que antes eran un orgullo para nosotros, que eran los caminantes de la policía local en los centros comerciales de cielo abierto, a partir de la absorción por la policía bonaerense nos pasa que los policías asignados a ese control no los encontramos en donde tienen que estar. ¿Y dónde están? En vez de estar en la calle, por ahí se quedan en el auto con el cual llegaron a prestar trabajo. ¿Y por qué hacen eso? Porque no le hacen caso a su jefe inmediato, porque no sienten que haya consecuencias, porque, bueno, por un montón de factores que te muestra que no es un problema con Bernie. Ahora tiene un problema con el inmediato superior y el inmediato superior con el inmediato superior. Y esa rotura que aparece ahora creo que tiene mucho que ver con lo que fueron estos dos levantamientos, estas discusiones salariales que se llevaron a un lugar muy complejo donde la verdad que estaban autoacuartelados y no le dan bola a nadie, ¿no? Y con respecto a que, porque durante el gobierno de Cambiemos hubo mucho análisis sobre los policías en general, sobre algunos que por ahí no estaban haciendo el trabajo como debieran. Ahora sí, ¿cómo se está manejando eso? ¿Sabés si se volvió, digamos, a una lógica de que cada policía pueda llegar a meterse en algo medio turbio y no sea juzgado o no sea, digamos, no tenga una conducta reprochable? ¿Cómo es eso? Mira, yo eso no lo veo tan lineal. O sea, me parece como que la policía requiere una reforma muy importante, que hay policías, como pasa en cualquier actividad, que hacen cosas que no se deben. Yo sigo viendo que la policía y la política tiene todavía capacidad, tiene remedios para afrontar situaciones de este tipo. Lo que sí, si no vas a una reforma muy importante, hay algo que no vas a poder manejar nunca, que esto que hablábamos recién. Vos tenés, el policía está en la calle. Ahora, por ejemplo, yo sé
porque le pongo GPS a todos los móviles nuestros y le puse GPS a todos los móviles de policía local cuando la manejábamos nosotros, dónde están, cuánta nafta gastan, qué hicieron durante todo el día. ¿Está bien? Eso es un policía de prevención. Ahora, preguntale, te invito a que si algún día le hacen este reportaje a Bernie, al cual yo respeto, no es contra Bernie, o preguntarle a Ritondo cuando se lo hagan también, si podía saber en un día a día qué hacía, por ejemplo, una brigada de investigación o una brigada antinarcóticos. Es imposible de saber un día a día de las brigadas. Y la única manera de saber eso es que vos tengas un control político y civil mucho más arriba del tema. Y para eso necesitas, insisto con lo mismo, descentralizar. Imagínate vos que vos tenés, no sé, en tu barrio a 100 policías que están de civil todo el día haciendo cosas que vos no sabés qué son. Te puedes decir investigación, están caminando, caminan, van, ven, vuelven, sin que nadie sepa qué hacen los 100 policías en el radio de 24 horas, los 7 días a la semana. Hasta que te traen un papel que te dice, bueno, yo estoy, no sé, estoy investigando a tal o tal fulano en tal lado. Y la verdad que es difícil saber qué hicieron, si estuvieron investigando, si la pasaron a cobrar, si no pasaron a cobrar. Entonces, esa realidad de las brigadas, del control de las brigadas, es una realidad que todavía seguimos sufriendo y sigue sufriendo la mayoría de la fuerza, que tenés que corregirlo. Y la única forma de corregirlo, insisto, es descentralizando y con mucho control político y civil. Ahora, Diego, acá Elmo otra vez. La gente, obviamente, reclama seguridad y la primera puerta que va a tocar es la del municipio. Digo, ¿entienden que la responsabilidad de ustedes llega hasta un cierto nivel? No, eso no lo entiendo. No. Porque es un tema también, la gente por ahí te va a reclamar a vos seguridad, pero bueno, tu responsabilidad tiene un techo porque hay cosas que vos no manejás y eso es complicado también. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto vamos de vuelta a la discusión más política que de seguridad. Vos acá, suponete que vos sos intendente, no sé dónde vivís, pero suponete que vivís, no sé, en un lugar como el nuestro, como Lanús. Bueno, suponete. Sos intendente de Lanús y la gente vive con mucha inseguridad. Vos tenés dos opciones, no más que dos. Tenés una opción que es decir a la gente, miren, la seguridad es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, no me reclames más, yo no tengo nada que hacer. O la segunda opción política es decir, miren, yo me hago cargo del tema, no tengo todas las herramientas, pero me hago cargo del tema y la voy a pelear. Es una decisión política. Eso es una decisión política. Una vez que tomaste la decisión para un lado o para el otro, vos ves con qué herramientas enfrentás la situación. Nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos con 15 móviles, 45 efectivos de seguridad ciudadana y 90 cámaras. Hoy tenemos 1000 cámaras, tenemos reconocimiento facial, tenemos reconocimiento de patentes, tenemos 250 personas que trabajan en seguridad ciudadana, con autos, con motos, tenemos 20 motos, 70 autos. O sea, ¿nosotros qué hicimos? Nos dotamos de fuerza, descentralizamos la justicia, la peleamos, propusimos fiscales. O sea, yo qué sé, nosotros nos dimos una política de seguridad, es verdad, no manejamos la policía bonaerense, pero cuando en la época de Vidal manejamos la policía local, formamos 500 policías, armamos una escuela de policía local, capacitamos a los policías. O sea, no es que no tenés herramientas, vos si querés, hoy como está el tema, las podés buscar, te las podés ingeniar y sobre todo te podés mostrar de un lado o del otro de la situación, en el lugar de espectador, esperando que la provincia haga algo, o como protagonista y mostrando que se pueden hacer cosas. Bueno, nosotros elegimos, por ejemplo, ser protagonistas. Con los más y los menos, cuando la gente tiene un problema, en general nos viene a ver a nosotros. Ahora, Diego, es un ratito mencionaste a Ritondo y, bueno, ya hablamos con él y la primera pregunta que le hice fue por el termómetro de la situación social en el conurbano. Y te quiero trasladar esa pregunta a vos, pero reducida a Lanús. ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que se percibe, valga la redundancia, en la calle? Hace poco tuvieron quilombo con los de ATE que se les quisieron meter en la municipalidad. Bueno, ¿cómo está un poco el clima? Mira, el clima social está caliente, es un clima social caliente. O sea, la diferencia por ahí de otras épocas, para los que tenemos un poquito más de años, es que hay un sector que es el sector más necesitado que tiene hoy
las necesidades básicas satisfechas y aparte que hay mucho puntero con mucho para perder. Si no tuviésemos esta situación, estaríamos en un problemón. Y te lo voy a describir de la siguiente manera porque me parece que es ilustrativo. Cuando Grabois dijo que iba a haber un estallido social, Sí. la verdad que, por supuesto, como es un dirigente nacional, uno presta atención. Entonces, al otro día agarré el auto y me fui al lugar o a los lugares donde yo siento donde podemos tener realmente una problemática de estallido. O sea, donde hay, digamos, por las condiciones socioeconómicas, por cómo vive la gente, etcétera, que pueda existir la posibilidad realmente de que se transforme eso en un conflicto social. Entonces fui a dos barrios, que son dos barrios de cartoneros. Nosotros, por ahí, la audiencia no sabe, pero los cartoneros que están en la Ciudad de Buenos Aires, todos los cartoneros que están en la Ciudad de Buenos Aires, en un casi 95% viven o en Caraza, que es en Lanús, o en Fiorito, que es Lomas. Están uno pegado al otro. Divide la calle Hornos, está de un lado Caraza, del otro lado está Fiorito. Entonces, ¿qué hice? Me fui ahí, que por ahí el cartonero, aparte tiene que ver más con este dirigente que había hablado, qué sé yo, entonces fui y hablé primero con uno que estuvo en la primera toma del barrio más viejo, de los más nuevos que tiene la zona, digamos, ¿no? Y le pregunto, ¿viste? Che, ¿cómo ves el tema? Papá, no. Y me dice, no, nosotros no, ni en pedo. Me dice, no, a jugar a que nos pegan un tiro, no, qué sé yo, bueno. Entonces me hizo toda una explicación de por qué no estaban para una explosión social, ¿no? Como que no estaban mal, estaban normal, qué sé yo, no veían todavía necesidad, tenían, ¿viste? Estar normal. Después fui a ver a una militante kirchnerista, muy kirchnerista, muy kirchnerista, muy reconocida, que charlamos un rato, y me dice, no, Diego, ¿qué nosotros, no? Aparte, le acaban de bajar 40 planes nuevos, tenía la seguridad de una vivienda que se están construyendo, maneja la seguridad de las empresas de servicios públicos cuando van al barrio. O sea, tenía uno porque no no tenía hambre, el otro porque tenía un montón para perder, porque estaba ganando plata por los planes, porque manejaba seguridad. Bueno. Entonces le digo, bueno, pero pará. Al final ya, porque ya la charla era como que ya no da para más, le digo, pero escúchame, ¿qué pasa con? Y le pregunto por una puntera que yo conozco bastante, que es digamos, del sector de cartoneros duro, ¿no? Me dice, no, pero ¿para qué se va a jugar? Tiene 2 Amaros, me dice. ¿Vos te parece que está para jugar de... Y entonces, viste, claro, vos cuando te pones a pensar, es verdad que hay una sociedad en el conurbano, una parte de la sociedad muy empobrecida, pero tiene un empobrecimiento donde todavía no tiene hambre, por un lado, una vida de transcurrencia, tiene un mango por el plan, porque no tiene hambre, qué sé yo, pues hay 200.000 comedores, y por otro lado hay un esquema inmediatamente superior al vecino común de barrio carenciado que ha hecho una vida mucho mejor, digamos, como que tiene un poder territorial que ha conseguido a partir de eso un poder económico, porque no quiere perder ciertos privilegios que ya consiguió. Entonces, ¿por qué va a explotarte el país si tiene un montón de privilegios para que no explotártelo? Entonces, qué sé yo, el termómetro, te digo la verdad, el tipo que hoy está para hacerte más quilombo, porque le está pasando peor, es el laburante que tiene trabajo formal, pero que pasó a ser pobre en este esquema inflacionario. Pero esa persona, ese tipo, esa chica, ese laburante, no es quilombero, no es parte de una organización piquetera, no es parte generalmente de un sindicato, es un tipo que le está pasando mal, pero que no sabe cómo expresar o no. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Dónde ves la ebullición por ahí de la gente? Y que una discusión de tránsito termina en las trompadas, que la pelea con los vecinos termina con un tiro. Pero bueno, eso sí existe. Hay como mucha calentura contenida que sale por cualquier lado. Diego, Facundo de vuelta. Primero agradecerte el tiempo, porque llevamos casi 1 hora y la verdad que te pasaste, fue espectacular todo lo que estás contando. Lo segundo, que obviamente no te vamos a despedir sin empezar con la cosa bien picante. Vamos a hablar 3x1, te hago, de política. Dale. A ver, Grindetti ya es de los pocos tipos del PRO que ya dijo que no va a ir por la reelección, aunque mañana le pongan la reelección encima,
y eso le abre la puerta de Lanús, de la candidatura a un tal Diego Kravetz, no sé si lo tenés. 2, ¿qué hacemos con la provincia de Buenos Aires? Ritondo, Santilli o el que sea. 3, ¿qué hacemos a nivel nacional? Pato Bullrich, Larreta, Macri, Vidal. ¿Cómo te paras frente a estos 3 escenarios, Diego? Mira, con relación al municipio, nosotros tenemos pensado con Néstor la continuidad del equipo de trabajo conmigo a la cabeza en este caso, ¿no? O sea, siempre obviamente con la jefatura de Néstor, pero conmigo a la cabeza, con lo cual seguramente voy a ser candidato yo en Lanús. En relación a la provincia, para mí, el mejor candidato es Grindetti, primero porque sabe muchísima administración pública, segundo porque administró un distrito extremadamente complejo en el peor lugar de la provincia de Buenos Aires, como es el sur del conurbano. Entonces, me parece que merece una oportunidad un intendente que sabe lo que es administrar lugares complicados como los que tenemos nosotros. Y con relación a la nación, te lo mezclaría un minuto con la provincia, si me dejas claro. Así 30 Obvio. segundos nada más. Más que ponerle el nombre a la persona, te diría lo siguiente, llevando a la charla lo que vos preguntabas de Matanza. Nosotros, me parece que el desafío como espacio político es poder armar un esquema lo suficientemente potente desde el punto de vista territorial y de armado político que le permita, sea quien sea el próximo presidente, que si es Mauricio, si es Horacio, si es Patricia, que pueda ir y ser presidente de toda la Argentina. ¿Y qué quiero decir con esto? No puede ser que un presidente no pueda bajar al conurbano porque lo van a apedrear. No puede ser que lo van a putear, no puede ser todo. Para que no te pasen todas esas cosas, vos tenés que tener inserción territorial. Y para tener inserción territorial, vos tenés que tener armado. Entonces tenés que tener tu propia gente, aunque no te guste, en González Catán, tenés que tener tu propia gente en La Ferrere, en Monte Chingolo, en Villa Albertina, en Budge, y para tener eso y musculatura política tenés que cambiar un poco el chip de la manera de construir que tenemos, o que tiene Cambiemos, y entender un poco que las realidades por ahí que son para una construcción política, como son las grandes urbes, como la capital, o Córdoba capital, o Rosario, etcétera, no aplican en Lomas, en Lanús, en Matanza o en Quilmes. Entonces tenemos que pensarlo, que necesitamos otras lógicas también para que la próxima etapa, para nuestro próximo presidente, que va a ser seguramente nuestro próximo gobernador, que va a ser, sea un gobernador, un presidente y un intendente que gobierne todo el distrito, porque si no vos sos presidente de un pedacito de la Argentina, gobernador de un pedacito de la Argentina, intendente de un pedacito del municipio. Entonces, eso hay que cambiar, y para eso hay que construir distinto. Entonces, el mensaje te diría, ojalá ganemos todo, pero sobre todo ojalá que construyamos distinto para poder aplicar todas las políticas que hay que aplicar en la etapa que viene en toda la Argentina y no en pedacitos. Bueno, Diego, Elmo, otra vez, te quiero agradecer por el tiempo que nos brindaste, por tu participación en el Espacio Republicano, y seguramente vamos a conversar alguna vez más de acá al 2023. Yo les agradezco a ustedes infinitamente y no me enojé para nada con lo que dijeron. Con el verbo cravetsear. Sí, no, me divirtió, estuvo bien planteado. Les agradezco infinitamente, la pasé muy bien. Diego, y saludos a tu primo, a Nick Kravitz, que bueno, que seguramente le cambiaron el apellido en el barco, pero bueno, fíjate. Fíjate, ojalá me hubiese ido la mitad de bien que Un abrazo, Diego, muchas gracias. Gracias, Diego, un fenómeno. Abrazo. Chao, chao.